¿Qué observas, Pablo? Estoy en un, estoy en una especie de agua, pero está muy espesa. Es como si fuera agua estancada. Me Ujú. caí, me aventaron por el muelle y ahora ya no puedo respirar. Estoy Ah, aquí atrapada, estoy atrapado, tengo algas. Hay plantas abajo que me están jalando. ujú. No te puedes salir. ¿Eres hombre, mujer? Sí, soy mujer, soy mujer. De acuerdo. ¿Cómo te llamas? Carmen, Carmen. De acuerdo, Carmen. Estás en el holograma Tierra. ¿Y qué época es esa? es el año en 1516. Ujú. 1516 DC. Sí, ¿Puedes ver luz ahí donde estás? ¿Es de día o de noche? estas son alrededor de las 7 de la noche. Comprendo. Entonces te aventaron por un muelle, no puedes respirar. No, ¿Sabes quién te aventó? unos, unos muchachos, unos Ujú. muchachos que no nos quieren, ah, no nos quieren, no les gusta que hayamos puesto la hacienda. No, ya le dije a mi esposo que nos vayamos de este lugar, que esto no está bien. Hacienda con tu esposo, muchachos. ¿Esos muchachos los conoces? ¿Los ubicas? Son del pueblo, son de los muchachos que ya estaban aquí antes de que llegáramos, esos muchachos salvajes que apenas los estamos enseñando a que recen, a que se pongan a creer en Dios. Ujú, comprendo. Oye, ¿y en dónde estás? ¿En qué región? ¿En qué país en ese momento? Aquí estoy cerca de Puerto de Palos. Puerto de Palos. ¿Qué región es eso? ¿Es Europa? Estoy en, en, Me- en México, México. 1516. Sí, México. sí, sí. México, Puerto de Palos, de acuerdo. ¿Y tienes, eres dueña o tu esposo es dueño de una hacienda? La estamos construyendo, sí. Pero ha sido muy difícil porque estos, estos nativos nos echan sus cosas, nos echan sus brujerías, eh, Ujú. nos echan espíritus, no nos quieren aquí. Dicen que somos invasores. Entiendo. Entonces tú eres española Sí, y tu esposo también. sí. ¿Cómo se llama tu esposo? Él se llama Juan Alonso. Juan Alonso. Ahí, ¿hace cuánto tiempo llegaron ahí, a Puerto de Palos? Apenas tenemos un año y medio. Ujú, comprendo. ¿Y llegaron por propia voluntad o los convencieron, los obligaron de dejar Pues, su país y llegar acá, a México? venimos por nuestra propia voluntad. Un hermano mío vino hace dos expediciones. Vení, Ujú, llegado aquí por expediciones, pero
Mi hermano llegó con bastantes cosas exóticas de aquí y en España las vendimos. Traemos mucho oro, traemos bastante oro para poder hacer la hacienda, pero no se ha podido, no se ha podido completar. Vamos muy lento porque recibimos ataques así como esto. No, Ujú, yo estoy segura que uno de esos nativos me echó algo para que me diera eh, para que me diera una picazón en todo el cuerpo. ujú, Y al final es que yo creo que eh, eso que me echaron, no lo sé. Mira, no venimos solos mi esposo y yo. Yo traigo a mi nana de ujú, España, me acompaña, ella siempre me ha cuidado, ella hasta la fecha me cepilla el cabello y me cuida como si fuera mi madre. Mm, ujú. Y le he contado a ella que últimamente huelo muy feo, huelo muy mal, huelo muy eh, sabes, eh, De acuerdo, eh, entonces sientes picazón en todo el cuerpo. sí, pero Y, además tengo muy mal olor en mis regiones íntimas. Pero lo malo es que aquí hace mucho calor y es difícil que haya un médico aquí, aquí no hay. Eh, Mi ujú, esposo ya va a traer un doctor de allá de España, pero no ha llegado, todavía no llega. Dicen que tal vez en 6 meses ya llegue un médico porque nos hace falta. Y aquí hay muchos mosquitos y me da mucho sudoración. Y no sé si por esos mosquitos o por esos niños, esos salvajes, ujú. yo tenga mucho calor en mis partes íntimas. De acuerdo, Carmen. Entonces, te aventaron al agua, estabas en un muelle y logras salir, o cómo es que te ayudan a salir, sales por tu propia cuenta, ¿qué sucede después? Estoy acerca, mira que gracias al cielo no me lanzaron a una parte profunda, estoy en una parte muy poco profunda Ujú, del tanque, pero yo puedo salir caminando por mi propio pie, pero ya estoy cansada, estoy muy cansada, estoy cansadísima. El otro día, al salir de al salir de la parte de la casa que estamos haciendo, de la parte de la hacienda que estamos haciendo con mucho esfuerzo, ujú. eh, me encontré me encontré una gallina amarrada. ¿Estaba Esa viva o...? no estaba amarrada con unos hilos rojos, pero es que estos nativos eh, han agarrado animales que nosotros nos trajimos de España y ellos les hacen cosas. Hemos encontrado varios animales y yo le digo a mi esposo que Ujú, estas son brujerías, unas brujerías. Mira, es que te contaré algo. Se les ocurrió atraer a otros de otra expedición unos esclavos. Se les ocurrió traer unos esclavos de allá del continente negro de África. ujú, Y eran dos. Y mira, yo no sé ni qué hablan. Yo a veces los escucho hablar a ellos con unos nativos de aquí. Es que son diferentes. Su anatomía es diferente y no entiendo qué se dicen entre ellos, pero estoy segura que se comparten sus secretos de esclavos y
eso ha hecho que hemos encontrado algunos, algunos animales amarrados, sí, De acuerdo, Carmen, vamos a ver. y algunos animales tienen plantas amarradas y Ujú. luego se pasan plantas. Yo los he visto cómo se agarran algunas plantas de por ahí, de por los senderos y después se las están pasando así. Yo no sé qué están haciendo, te digo que ellos no hablan, ellos no son de Dios, por Sí, eso les estamos enseñando a rezar y ni por eso agradecen. comprendo. Carmen, vamos a ayudarte. Puedes ahí, ese momento, puedes adelantar y puedes atrasarlo. Vamos a, ya que estaban ahí en Puerto de Palos, al primer evento o al primer momento donde viste un animal así amarrado, raro. El primero. Ve ahí, uno, dos, y vas a ese momento, a ese recuerdo. Tres, ahora. Pues mira tú que yo estaba saliendo de mi casa, abrí la puerta y de repente vi la gallina y negra amarrada con unos listones rojos que yo no sé dónde habrán agarrado, porque estos indios y estos esclavos no tienen acceso a nuestros listones, no sé de dónde lo agarran. Ujú. Yo Qué creo más que puedes ver? ¿Tiene plantas? ¿Tiene algo más raro la gallina, aparte del listón rojo? ah, em, sí tiene amarrado, mira, la estoy viendo, me la estoy acercando, tiene abierto aquí el pecho, tiene Ujú, abierto el pecho y tiene adentro, le echaron eh, unas plantas, parece ujú. pirul, parece pirul, Sí, de acuerdo. ¿Qué color es la gallina? es negra, Gallina negra. ¿Y qué olor tiene en ese momento? huele a hierba. Olor a hierba. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿viste la gallina? ¿La viste ya amarrada? ¿Qué hiciste con ella? Oh, le hablé a mi nana, le dije que tenía mucho asco, que era eso, que si podía traer algo para que la quitáramos. Ujú, de acuerdo. Entonces lo tomó la nana y se deshizo de ella. Le habló una esclava y le dijo que ella la agarrara porque no sabemos qué es eso, y la esclava se rió. De acuerdo, Carmen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y antes de ese evento de la gallina, los síntomas que tú tienes del picazón en el cuerpo, del mal olor en tu zona genital, ¿en ese momento ya lo tenías o no? No, ay, yo no tenía nada de eso. Ay, yo no tenía nada de eso. Comprendo. Entonces, mira, Y vamos a hacer. Ajá. estos indios están haciendo algo. Ay, estoy segura que ellos están haciendo algo. Míralo, se ríen de que yo estoy asustada. Ellos saben, no saben qué están haciendo. Y se juntan con Ujú, esos moros, se juntan con esos moros. comprendo. Carmen, tocas la gallina, tócala y mentalmente va a llegar quién la puso ahí. ¿Quién de esos nativos la puso? ¿O quiénes? Y Ay, no, llega. ay, no, Vamos a es que ayudarte. solamente de agarrarla me da una sensación de escalofríos. Pero vamos a ayudarte, Carmen. Es para que todo eso, todos tus síntomas que tienes, se quiten. Necesitamos saber quién la puso. Estamos aquí ayudándote. Está bien, Uno, dos. La tocas y llega ahí, justo al lado de la gallina, quién la puso. Tres. ahí viene uno. ¿Quién llega? Es uno de los esclavos de mi esposo. De los esclavos. Descríbelo. ¿Es como nativo? ¿Es negro? ¿Cómo es ese esclavo? Es un nativo de los de aquí, de México. Ujú, Es un indio. Mira, es alto, es es moreno, tiene los cabellos negros, el cabello largo negro. Tiene
Sus ojos son semirrasgados. Tiene una nariz más o menos aguileña, poquito aguileña. Ujú. Él es musculoso porque mi, mi esposo y nosotros los ponemos a jalar, los ponemos a jalar las carretas con sus cuerpos. De acuerdo. ¿Cómo se llama ese esclavo? ¿Qué nombre tiene? Ay, mi esposo le puso Juan porque no sabe Su no nombre sabe su original. nombre, no lo podemos decir. Comprendo. Entonces, él entiende el nombre por Juan. Sí, De acuerdo, mira, paralízalo y pausas el momento y tú ves como Juan no se mueve. Es como si fuera una imagen. Y observa a Juan detenidamente, Carmen, en su rostro, sus ojos. Acércate a él, no se puede mover, paralizado, y observa bien sus ojos, cómo los ves. tiene los ojos rojos, Ujú. solamente los tiene muy rojos y está respirando muy rápido, como si fuera Como muy un- agitado, como enojado, agitado. sí, 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 sí. De acuerdo. Ahora tócale su frente. Le toca su frente y eso que lo tiene agitado, que le provoca esa actitud, sale. Y así como sale también, lo que salga lo pones al lado, paralizado. Uno, le tocas la frente, dos, y sale. Tres. ¿Qué observas? Parece que sale de dentro de él un toro Ujú. pequeño, un toro pequeño. Toro pequeño. Ajá. ¿Y esa qué actitud tiene ese toro pequeño? Está enojado, está bravo, me quiere Ujú. tirar. Está paralizado, no puede atacar, no se puede mover. Ahí, paralizado por completo. Y ahora es muy pequeño, ¿qué estatura le das a ese toro? No me llega como a la cintura. Llega a la cintura. Está paralizado, Carmen. Entonces, al no moverse, tú le puedes tócale la frente a ese toro y lo tocas para ver si es real o cambia su forma. Uno, dos, tócale la frente, tres, ¿cambio algo? Ay, Madre Santísima, ¿qué es esto? Es como que el toro se paró Ujú. de dos piernas y ahora parece un hombre, Eso. parece el diablo, Ahí es ese es el el diablo, aspecto. De es el igual diablo. manera, Carmen sigue paralizado. Estamos ayudándote, no te puede atacar. Relajada. Describe a ese diablo. Descríbelo, ¿cómo es su rostro? Ay, ya me quiero meter a mi casa. Está, tiene la cara alargada, tiene unos cuernos que le salen de la frente. Sus patas son de toro. Tiene pelos de toro en las Ujú, patas, pero parecen un poco largos para ser de un toro. En el resto de ujú. su cuerpo también tiene unos pelos, tiene un poquito de pelaje. Él se ve fuerte. De acuerdo, entonces tiene, a ver, su cara es alargada, sus cuernos le salen de la frente. ¿La cara en sí es como toro o es como humano? Es como un humano, pero malo. Se ve muy malo. El de la cara. Ujú. Su torso, describe su torso, su pecho, su Es, espalda, es, ¿cómo es? es delgado y pero se le ven un poco de músculos y no, ahí ya no tiene pelo. Mientras más arriba está su pecho, no tiene menos pelo y su piel se ve un poco rojiza. Ujú. Sus brazos, ¿cómo son? Son delgados, pero sus manos mira, su mano izquierda acaba como si fuera una pezuña.
también de un toro, pero la derecha es como un brazo de humano, pero rojo también. Ujú. La derecha es como de humano. Sí, Ajá, tiene cuatro dedos, pero sus uñas no acaban como uñas normales de un humano, parecen negras, como si también las hubieran sacado de una pezuña de un animal. de acuerdo. Y ahora pregúntale su nombre a ese toro y te da un nombre. Un nombre extraño, pero así como te lo da, lo dices. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué Me nombre te da? dice que se llama Belzebian. Me dice que se llama Belzebian. Ben Semian. Sí. ¿Y qué estatura tiene? ¿Qué número te llega? Mide 3 metros con 47 centímetros. Ujú. Comprendo. Eh, Carmen, quedas ahí viendo el episodio y a través de ti voy a hablar con mi asistente, con Pamela. Venimos a ayudarte, haces cambio, uno, dos, relajada, déjame con Pamela, tres, ahora. Pamela, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho, Neto. Entonces, Belzebiant, que ahí observas también a Anika y a Mazarna, están presentes. ¿Es un demonio? Sí. De acuerdo. Em, Pregúntale a ese demonio que si apenas llegó ahí a frustrarle la vida a Carmen. Ese es el primer momento que conecta con Carmen. Dice que no, que ya la ha estado vigilando. Ujú, Que le llama la atención porque todo le da miedo. ujú. ¿Y desde cuándo obliga al toro a ese demonio Belzebiant? Lo obligas, tócale la frente y conecta con ese momento. La primera vez que la detectó y la empezó como a acechar. Uno, dos, tres. Vamos a ese momento. ¿Qué observas? Hace 9 meses. Ujú. ¿Y qué estaba haciendo Carmen? Carmen estaba preocupada, le daban mucho miedo, como que le daba mucho miedo en los nativos. Ujú. Bueno, siempre tuvo, desde que llegó prácticamente ahí, le dio mucho miedo a los nativos. Sí, y de hecho es como si ella hubiera venido es que es como si en el barco que venía con ella hubieran también traído un padre, como un padre, como un padre franciscano. Ujú. Y, y ella se iba con el padre a cada rato, a, pues a hablar con él de todos sus miedos. Ya, ok, Y de acuerdo. Entonces, en ese momento, Belceviant la estaba acechando. sí, Ujú. Ahí ves a Belceviant y pregúntale el ser luz de Carmen, si lo tiene su jefe. sí, sí lo tiene. Y tú misma, Pame, observa a Carmen y si tiene alguna entidad adentro de ella. Sí tiene. ¿Y qué sale? Tócale la frente y sale. Fíjate que parece otro demonio, Neto, pero Ujú. este no se ve con coloración rojiza, sino azul. ¿Y su nombre cuál es? Se llama Galtenian. Ajá, Galtenian. Daltenia. Con G. G de Galtenian. gato. Ok. Galtenian. Es similar a Belceviant. También se muestra como un toro ahí, como un tipo sátiro.
¿O cómo? Es azul, Ujú, tiene cuernos, pero los tiene como hacia atrás. Tiene los ojos amarillos, ujú. con motas azules. Ese demonio se ve delgado, muy delgado. ¿Mi estatura? Mide 2 metros con 45 centímetros. Es más bajito, de acuerdo. ¿Y cuál es la reacción de los dos demonios ya que están afuera? ¿Se reconocen uno al otro? Sí, pero yo percibo que son como de bandos contrarios, Ujú, porque el que tenía Carmen dentro se ve muy debilitado y el otro se ve fuerte. de acuerdo. Que Annika escanee a los ambos demonios, Belzebián y Galtenian. ¿Cuál de los dos grupos o jerarquías tiene el ser luz de Carmen en Dice ese Annika momento? que el de Galtenian es el que tiene el ser luz de Carmen. El debilitado, el azul. Sí, Ujú, sí, sí. de acuerdo. Entonces el otro debe tener al del esclavo Juan. Sí, Entonces Galtenian está debilitado. Él extrae la información de su cerebro, Annika, y te da sí. el nombre del jefe, su jerarquía. Su jefe se Ujú. llama Udremak. Udremak Sí, llega con su nombre. Udremak 1 llega, sí, Udremak 2 y lo paralizas. 3 llega. sí. Es un ¿Qué es? dragón blanco, tiene alas. Llegó Ujú. volando. ¿Cuántas cabezas? Tiene tres. 3 cabezas, estatura. Mide 5 metros 73. Ujú. 3 cabezas, dragón blanco. Está paralizado ahí. Está enojado, molesto, sorprendido. Está sorprendido. Sí, de vernos a todos juntos. De acuerdo. Udremak. Déjame con Udremak, está paralizado. Pame, haz cambio. 1, 2, Udremak. 3 ahora. Udremak, ¿me escuchas? Claro que te escucho, humano. Dragón blanco, 3 cabezas, paralizado. ¿Desde cuándo tienes al ser luz de Carmen? Ese aspecto físico que hay temorizada, mucha preocupación, apenas existiendo. ¿Desde cuándo lo tienes? Desde que tenía 7 años. Ujú. Desde los 7 años. ¿Y en qué momento lo capturaste? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió en su vida a los 7 años? Se murió su madre. La Ujú. descarnamos. Comprendo. Desde ahí, desde ese incidente, Carmen eh, vive con miedos de pérdida constante. Mudre Mac. Entonces también tienes al ser luz de su madre. Sí, Comprendo. y de su abuela. Observas de la abuela y de la madre. De acuerdo. Entonces, ¿cuántos seres luz tienes, Mudre Mac? Y respondes en su totalidad, en tu sistema. Cifra. 12, 12.653 millones de humanos luz. 12.000 millones de manos luz. ¿Y cómo se llama tu sistema? El sistema, el general. Sistema Galantia, Galantia. ¿Cuántos planetas? 21. 21 planetas. Y el planeta exacto donde tienes al ser luz de Carmen. Nombre, Es el planeta Manturek. Manturek. Tu sistema, cuarta dimensión, parte alta o media. Mm, Alta.
Parte alta, de acuerdo. Frente a ti, Udremac, una pantalla. En la pantalla se proyecta línea de tiempo 2025, mismo holograma Tierra y puedes ver a Mario. En esencia, Mario es Carmen, ¿es correcto? Sí, De acuerdo. Usamos esa pantalla como portal, Udremac, que estás paralizado y llegamos ahí con Mario 2025. Uno, dos con Mario, tres ahora. Observas a Mario. ¿Cuántos implantes tiene en su totalidad en su cuerpo? Contesta. mm, mm, tiene 726 mil implantes. Ya estoy contando a los nano receptores vía sanguínea Ujú. que también almacena en él. Vía sanguínea. ¿Cuántas abducciones le has hecho a Mario en esa vida? 26 Ujú. ¿En una física o todas etéricas? etéricas, De acuerdo. Parálisis de sueño, cifra total, 42. 42. Comprendo. ¿Y cuántas entidades te obedecen en total, Udremac, en el holograma, bajo tu dominio ahora? Tengo 56 mil millones. 56.000 millones y naves en el holograma. Cifra. Udremac, naves en el holograma, ¿cuántas? 273 ¿Y tu centro de operaciones está en nodrizas o en bases? a base subterránea. ¿Cuántas? Mm, Tengo 42. 42 bases. ¿Y nodrizas cuántas tienes? Udremac, ¿cuántas nodrizas tienes ahora? Tengo 12 humano. De acuerdo. Y frente a ti puedes observar a los humanos luz fortalecidos, máximo esplendor, Mazarna y Anika. Los observas uno, dos, tres y te vas debilitando. ¿Cuántas encarnaciones lleva Mario en el holograma? Cifra. 932. Demasiadas, ¿de acuerdo? En tu Ah, sí. idioma, en tu idioma, Udremac, llamas a todas las entidades, 56.000 millones, que desalojen el holograma y abordan las naves. Igual, las bases subterráneas quedan totalmente vacías y se preparan para desalojar en tu idioma, fuerte y claro. Ahora, Tengo que hablar en mi idioma. ese es correcto, en tu idioma, en ese idioma Draco. Uno, dos, tres, obedeces ahora. Clona, sija, tla, ara que sija, nene, aradidai, sivedike, gluyasite. Listo. Abordamos la última nave y nos trasladamos a este planeta central, Manturex, sistema Galantia. Uno, dos, tres. Llegamos. Ok.
Estás paralizado, Udremak, y vas a observar la destrucción de tu sistema y de tu raza. Me dejas con Pamela. Haces cambio. Uno, dos, paralizado. Tres, haz cambio. Pame, ¿me escuchas? Sí, De acuerdo, Pame. Manturek, planeta central, escribe, ¿qué observas? ¿Cómo es? es como si fuera un planeta que tiene ríos de lava, Ujú. lagos, cascadas, pequeñas cascadas de lava, y todo lo quema. Entonces, lo que tiene que hacer para conservar a los humanos luz es meterlos en cápsulas. Ujú. Cuando ellos consideran que esa cápsula ya está bien, ahora sí es como si la incendiaran. Comprendo. Que localicen a Nika Mazarna al ser luz de Mario. ¿En qué cápsula está? En la cápsula 776. ¿Inconsciente? No, sí tiene los ojos abiertos. Excelente. Los humanos luz rompen, eliminan esa cápsula y se libera el ser luz de Mario. Lo refortalecen, vuelve a su estado original por completo. ¿Ok? ¿Fortalecido? Sí. Nombre del ser luz. El ser luz de Mario se llama Hack Tamise. Ujú. Hactamise con acento. Es Hack Tamise. Factamice, ¿qué dimensión? 12D. De acuerdo, fortalecido Factamice asiste a Mazarna Yánica y hacen una reacción en cadena, liberan a los demás humanos luz, 12.000 millones de los 21 planetas, sistema Galantia. Van eliminando todo, raza, información y tecnología. ¿Cómo lo hacen, Pame? Am, ¿Qué observas? ¿Cómo lo hacen para...? ¿Cómo mm, destruyen los 21 planetas? Liberando reacción en cadena a los humanos luz, 12.000 millones. sí. Esta Ujú, Anika comienza a elevarse encima de los planetas y también más sarnas, como si se los dividieran. ujú, Y ahora comienzan a tomar las cápsulas donde los tienen encerrados y las comienzan a romper. Muchos de los humanos luz están, eh, muchos de los humanos luz están fortaleciéndose rápido, pero hay muchos otros que están débiles. ujú, Entonces, a los que se encuentran de manera pues debilitada, los están, eh, a los que se encuentran debilitados, los están llevando a otra zona en donde pueden estar tranquilos y seguirse fortaleciendo. Pero hay ujú, muchos ya fortalecidos y les ayudan a Anika y a Mazarna a destruir a sus planetas, a la tecnología, a las entidades que viven, les están ayudando. Es como si les abrieran una puerta de escape en algunos planetas. Hay algunos planetas que es como si estuvieran afuera de los planetas, su, su atmósfera, pero a la que no pueden entrar y salir fácilmente. Entonces los ujú. humanos se los abren y destruyen esas cópulas. Las destruyen. De acuerdo. Listo. Fortalecidos. Aspectos físicos desencarnados fusionan con su ser luz y pasan a quinta. Los encarnados regresan al holograma. Sí, Este Udremak observa la destrucción de toda su tecnología, sus planetas, partículas eliminadas de todas las espirales del tiempo, sin opción a revertirse, Pame. sí. ¿Listo? De acuerdo. Nos trasladamos con ese dragón Udremak y el Cerdus Actamice.
Línea de tiempo 2025 frente a Mario. Uno, dos, tres. De acuerdo, Pame, que Actamice, Anika y Mazarna en conjunto empiezan a limpiar a Mario. 726.000 implantes en conjunto con nanoimplantes. Con mucho cuidado, como lo hacen, Pame. Sí, pues estamos aquí, es como si fuera su casa, el entorno de Mario, Ujú. y comienzan a quitar toda la energía densa que había en su casa, porque su casa estaba llena de gárgolas, neto, tenía 13 gárgolas su casa, De y acuerdo. dos de ellas estaban alimentando de su esposa. También veo que hay un vórtice bastante grande en la parte de arriba de su recámara, Ujú, por donde estaban abduciendo. Recientemente me indica Anika que desde los pasados 7 meses a la fecha lo han abducido más o menos una vez por mes, afectándole varias cosas de su cuerpo, por ejemplo, eh, no sé, me indica Anika que es el oído, la visión, la falta de retener, es como la capacidad de memoria, ujú, que, que se le está olvidando muy rápido. También le han hecho algunas modificaciones en su zona sexual. Ahí también está Anika empeorando con la sintomatología que tenía anteriormente. Por eso pasó de 7 meses para acá, porque lo abdujeron. Fue una abducción muy, muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque él no, pues obviamente no tenía conciencia de que estaba siendo abducido y fue como si cooperara fácilmente para que lo lastimaran, para que se adueñaran. de Eh, acuerdo, Pame. Vamos a validar unos puntos ahí de Mario en cuanto a su salud. Que validen Anika y sus células, sistema digestivo, todo el tubo digestivo completo que tiene ahí, de la boca hasta el intestino grueso. en el intestino grueso, en- es como si él tuviera una capa, solamente mide como 12 centímetros, pero es una capa que se ve oscura, de un líquido grueso, espeso, que no corre. No es un líquido tranquilito, es un fluido espeso que no corre. Ujú, Sí, entonces eso lo tienen ahí, tienen implantes en la garganta, tienen implantes en la parte del cerebelo, tienen implantes detrás de los ojos, tienen implantes también en el oído izquierdo, tienen implantes en ambas piernas, tiene implantes en los dedos, sobre todo de su mano derecha, tiene también en su lengua tiene implantes él. Tiene también en el esmalte de sus dientes, tiene también implantes en, eh, en la región de su oído adentro. de Mm, acuerdo. Que los extraigan, Pame. sí, Que los extraigan y los eliminan por completo. Con cuidado. Todos los mencionados, que los extraigan. listo, De acuerdo, también vamos a validar toda su zona sexual y su sangre, Pame. Am, 4 patógenos o diagnósticos: VPH, LEPRAI, HTLV, herpes. Zona sexual y sangre. ¿Qué observas? listo, De acuerdo. Y vamos a escanearlo de cabeza a pies. Su cerebro totalmente limpio. Cerebelo, tálamo, hipocampo. sí, libre.
Validar que el cerebelo esté libre de tecnología de rastreo. Ok. ¿De acuerdo? Garganta, ¿cómo lo observas, Pame? ¿Sus cervicales, o garganta, o tiroides? ¿Tiene algo? No, Libre. sí. ¿De acuerdo? Su corazón. A ver, Neto, espérame. Necesito que me regreses un poquito antes porque me están enseñando como si él tuviera una tela negra que no me está dejando ver bien su cuerpo. De acuerdo, entonces sal y Sí, observa a Mario completo. así. De acuerdo, entonces la tela negra, ¿la observas? Sí. Que la elimina Anika. ¿O quién puso esa tela? ¿Qué dice Anika? ¿Es una brujería? Es de sus estirpes. Parte de este dragón, Udremak. Sí, De acuerdo. Que obliguen los seres luz al mismo Udremak a quitar esa malla, esa tela negra. Y la quita. ya le hice, ahora sí la quitó. Sí, porque no me dejaban ver bien. Ok, Comprendo. ahora sí. Ahora sí. Escanea nuevamente cerebro. Sí, tiene alrededor de 462 implantes en zona cerebral. Ujú. Que Hasta aquí los atrás tiene también implantes. comprendo. Que los limpien, que los extraigan y los eliminen. Ajá, listo. Igual en gramas, hipocampo, amígdala, cerebelo, engramas ancestrales, eliminados. Sí, Vuelve a validar. Tecnología de rastreo en cerebelo. ¿Hay o no hay? sí, sí hay. Que los extraigan, Pame, y los eliminan. Listo. Ujú. Sus ojos, sus oídos, su nariz. Mm, Implante en la parte de atrás de su lóbulo ocular. Implante también en esta parte de la nariz, como Ujú. en el tabique. Oídos. Sí, Extraen los implantes, extraen esa tecnología y la eliminan en su totalidad. sí, listo. De Ya. acuerdo. Vamos a zona de garganta, lengua, boca, tiroides, amígdalas, cervicales. ¿Qué observas? Ok. Encuentro que en la zona me dicen del páncreas. Ujú, Lo tienen una parte como, bueno, yo la veo de frente, hacia la izquierda del páncreas, es como si no quisiera funcionar muy bien. el páncreas. Ah, Que lo reparen, lo restablezca Anika, el páncreas. ¿Tiene algún implante? sí, un implante súper grande. Primero que elimine. Ah, Lo extrae con cuidado. Ahí asisten Mazarna y el Cerdus de Mario. sí, ahora están quitando uno muy largo de aquí de donde se acaba, de donde empieza la espalda, de entre el cuello y la espalda, le están quitando uno súper largo, más o menos de 7 centímetros. Ujú. Ah, y me están diciendo que se le generaba un tipo de entumecimiento en las piernas. Periódicamente, él sentía que sus piernas se le entumecían. Neto. De acuerdo. Eliminado. Sí, Páncreas, el dispositivo del páncreas eliminado también.
Sí, y restaurado el órgano. sí, ya, ahora ya. De acuerdo. De una vez valida, vuelve a validar, Pame, todo el sistema digestivo. Listo. Limpio. Su piel, toda su piel, tiene implante, nanoimplante. Es que Mm, antes de eso me dicen que es el duodeno. El ujú, duodeno tiene un implante eh, tipo cadena, mm, ujú. De, que le causa que es que no, es como si no pudiera evacuar bien, como si se inflamara mucho del estómago. comprendo. Es por eso, por el implante que está en el duodeno. Duodeno, sí. Que lo Sí, extraiga Ánica, ese implante. listo. Y lo elimina Sí, y restaura, sí, repara el sí, duodeno. De acuerdo. sí, sí. Piel, su piel, toda su dermis, que escaneen implantes o nanoimplantes. Esos son nanoimplantes, metidos en sus poros. Ujú. Ujú. Siente picazón y se tiene que inyectar ahí activos o un tratamiento homeopático. ¿Es parte de esos implantes? La picazón. Ok, ¿Libre? Ujú. ¿Su piel libre de nanoimplantes? sí, 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 sí. Sí, porque él tenía una super mancha de nanoimplantes acá, de este lado, como atrás del hombro. Era todo esto y le llegaba hasta aquí. Y me dice Anika, ese tipo de nanoimplante, con el tiempo, porque son cientos de nanoimplantes, pueden llegar a generar algo que se llama sarcoma. Ujú. Y De más acuerdo. porque me dice Anika, y más porque las entidades que lo tenían se encargaron de bajarle las defensas. Es como si él hubiera tenido unas defensas bajas. Comprendo. Esa zona específica recuperada, la del hombro, la de la espalda, Sí se le están quitando porque son muchísimos. comprendo. Son, no sé, son, me dice Anika que son, o sea, nanoimplantes son 222. Y le estoy quitando uno de aquí, de abajo del mentón, del mentón. Lo tenían como si no quisieran que él hablara mucho. Ujú. Por eso le pusieron uno súper largo desde aquí hasta el pecho. De acuerdo. Que lo Ajá, eliminen y que limpien, Pame. Cuando terminen con ese tema de la piel, me dices. listo. De acuerdo. Su columna, toda su columna vertebral. Ok, Limpia. sí, Y su zona sexual, vamos a volver a validar que no se haya camuflado, tapado nada. Toda la zona sexual válida, tiene las infecciones de ETS y también su corriente sanguíneo. Tiene implantes, nanoimplantes que estén causando etéricamente BPH, herpes, leprai. ¿Observas algo?
Pame, Sí, ¿observas algo ahí en zona sexual? es lo que estoy viendo, que tiene todo un mecanismo desde su bajo vientre Ujú, y tiene 9 conductos, son 9 conductos. Esos 9 conductos se los colocó la jerarquía, el dragón que lo tenía. ujú, Eh, los 9 conductos son para generarle infecciones, diversas infecciones, tanto, no sé, de las vías urinarias, de vejigas, como si su vejiga retuviera muchos líquidos, ujú, como si se vaciara completamente. eh, También como si le causaran, porque todos esos 9 conexiones van todas hacia su zona sexual y es como si le quisieran causar insatisfacción sexual, Neto. ya, de acuerdo. Y, Tocando, ajá. ajá, así como si él, hace cuenta, estuviera con su pareja, pero él no sintiera nada, o sea, Ujú, eh, por eso es que recurre a él, recurre como a la autosatisfacción. Pero me mm, dicen, pero aunque él recurra a la autosatisfacción, es como que no logra correr la energía por ahí y no logra ujú. como Sí, no hay un, satisfacerse bien, o sea, sí, no como una plenitud, ¿no? no No hay, hay. De acuerdo, que es por limpien uno de esas entonces. cosas que tiene, De sí, acuerdo. pero sí es un implante que va de la parte de abajo de su vientre, Ujú, salen 9 canales, son 9 filamentos súper delgados, son como de 2 milímetros de delgado hacia la zona sexual. Ahí tiene como un disco, como si fuera un disco metálico, y le causan todo, le causan insatisfacción, le causan infecciones, le causan, me dice Anika que incluso eso también causa que él en su vida, haz de cuenta, cae mucho en una situación de, sí, sí, voy a hacer esto, lo voy a lograr y así, y a la mera hora como que se echa para atrás. ujú. Entonces, ese echarse para atrás también es debido a ese implante que está en la zona sexual con forma de disco metálico. Es como si le hubiera bajado, es como si ese disco le bajara mucho, como la independencia, como la valentía también. Sí, 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 de acuerdo. Seguramente está afectando el disco sacro y plexo por la Ujú. zona. Sí, De acuerdo, que lo extraiga Ánica y lo elimine. Igual, todas las partículas, todos los dispositivos que elimina, se eliminan por completo de todas las líneas de tiempo. sí, Ujú. Observa cómo su mismo ser luz, como que restablece, refortalece esa área. sí, Su, sí, porque ahorita me está enseñando otro implante, pero que está justo en su ombligo, ujú, está justo en su ombligo. Y haz de cuenta que del ombligo hacia la derecha y hacia la izquierda es como si saliera una mecánica, que ese implante se llama que es un dispersor, es como no, es como sí, o sea, es como un expansor, más bien es un expansor. Entonces es como si fuera una tirita delgadita en su vientre. ujú, Ujú. Tiene la fuente principal de energía, o sea, del implante en el ombligo. Y luego me dice Anika, de hecho, él ha sentido pulsaciones, así pulsaciones en el estómago. Así como, no sé, de repente está bien y de repente, ay, así como un piquete en el estómago. Ese es lo que causa ese tipo de implante. Esos piquetes repentinos en la zona del vientre. Y me ujú. dice, quiero que observes que ese implante tiene una conexión por la columna hacia el cerebro. Ujú. Lo que hace que también esas personas segreguen, me dice, menos serotonina
y mayor insatisfacción eh, en la vida. O sea, es Ujú, como una insatisfacción general, es como, como no, no me encuentro feliz en la vida, sí. claro. ¿Y eso Es, es del dispositivo o el implante en el ombligo? ajá, sí, porque me dice que ese es un implante que se llama, o que le llaman en la cuarta es retractor y expansor. Ujú, ¿Retractor de qué? De emociones benéficas para su propio ser. ujú, Retractor, pero es expansor de sensaciones amargas. O sea, es así como no me sabe la vida nada. O sea, es así como comprendo. todo me va mal, o sea, ya no sé ni por dónde irme, porque esta cosa que tiene en la altura del ombligo se come todas las emociones positivas que él llegase a generar y le Ujú, ha bajado bastante la serotonina. Inflamaciones del estómago vienen porque baja su serotonina, neto. ya, Sí. ya. Sí, va La- todo vinculado. Ujú, el que él se levante sin querer hacer nada a veces es por eso, porque él tiene baja la serotonina, la baja de energía, me dice Anika, que él de repente tiene como ataques de baja de energía, donde no quiere hacer nada, es por eso, porque ese implante, este, cualquier cosa positiva lo agarra luego, luego y le expande el malestar. Entonces dice que ya desde la cuarta ya se acabaron casi con toda su serotonina. O sea, no sé si en en él, en su cuerpo, tenía que tener, no sé, ¿no? Del 100% de serotonina que tuvo que haberse agregado a su cerebro de forma natural. ujú. ¿M? Pues él solamente lo dejan con el 2. O sea, tiene bien poquita, tiene muy, muy poquita. Pero es por ese implante En el al ombligo. estómago que va hacia el cerebro a través de la columna. Y que también ese implante lo hace a él sentir como si estuviera cargando con muchas cosas. Ajá, es Ya, así como les da a los individuos mm, una visión de estoy cargando con demasiadas cosas, no puedo, ya mejor no me muevo, ya mejor me quedo sin hacer nada. Eso hace ese tipo de implante. comprendo, Pame. De acuerdo, entonces que lo extraigan. Anika. Lo extrae, lo elimina por completo, ese dispositivo del ombligo, y su mismo ser luz, Actamice, restablece todo su sistema hormonal, que la producción de serotonina sean las óptimas, las adecuadas. Sí, a ver, Mario, me dice Anika que necesita que tú inhales, inflas tu estomaguito, va a tocar tu ombligo, exhala. Ujú, Y ya es como, ya te lo están empezando a sacar. Es que estaba bien agarrado hasta atrás, hasta su espalda. También me indican que todo eso le está generando cierta afección en sus riñones. ujú, comprendo. Ajá, él necesita salir al sol, disfrutar más de la vida, encontrar, te dicen, identifica las partes buenas de la vida. Esa es tu tarea, identificar las partes buenas de la vida y que tú te contactes con todo lo vivo, con toda la naturaleza viva, o sea, con el verdor del pasto que está vivo, el verdor y el aroma de las plantas que están vivas. Sí, Un baño de bosque. es muy importante esto porque de verdad tenía muy bajita serotonina y, y me dicen que es contactar con las partes, con todo lo vivo, pero no se refieren a los humanos, sino a las plantas, los animales, los árboles, La el pasto naturaleza. y la Ujú, naturaleza, para que mm, empieces a segregar más serotonina, Mario. Sí, listo. ya, anotado. De acuerdo, Pame, ¿qué más? Mm,
su corazón. Él, los Anika y su mano luz me están indicando que en el ventrículo izquierdo hay una anomalía. Ah, Ujú. Producto de implante. sí, es como si no cerrara bien. Esto Ujú, se le puede causar agotamiento a su corazón después de unos años. Entonces, sí me enseña que tiene él un implante ujú. y se lo van a quitar, se lo va a quitar su mano luz para que Excelente. logre cerrar bien, para que logre cerrar bien. El ventrículo izquierdo me dicen. Ujú. Vena, me dicen, vena cariótida, Ajá. dicen, con una serie de 25 implantes en total que pueden causarle obstrucciones. Es que de hecho sí me están indicando que él de repente es como si sintieras que se le va el aire y que como si tuviera arritmias, como si le brincara el corazón de repente. Eso lo está haciendo algo de la vena carótida y lo del ventrículo que no está cerrando bien. Sí, una carótida. Eh, De acuerdo, Pamela. Cuando hayan eliminado ese implante y restaurado ese sistema, sí, me dices. listo, ya quedó. Ahorita esta Anika es como que te va a tomar de los hombros, así por el cuello y la cabeza, para generar como mejor circulación. Sí, De acuerdo. dice, para generar un mejor desplazamiento como movimiento vascular. Eh, te dicen que te van a hacer una limpieza de sangre porque el implante que te comentaba antes que estaba cerca de la zona sexual, ese te bajó un montón tus defensas y te hizo súper propenso a muchas infecciones, Ujú. Entonces van a limpiar la sangre. ¿sí? Ujú. Pero si puede Mario, si se puede recostar tantito, si pudiera, si están sus posibilidades de recostarse tantito, Sí. para que empiecen a limpiarle, van a empezar a pasarle como esta regeneración de sus arterias, es como que le van a limpiar las arterias mucho, Ujú. porque tiene muchas, ajá. Dice Anika, esto que le vamos a hacer es una limpieza arterial y va a contribuir a que los síntomas de las infecciones venéreas se aminoricen. Te dice Anika, lo que tú tienes es es como una saturación de implantes a nivel intravenoso. Bueno, si ya te pudiste acostar, en este momento van a empezar, te están tocando tus brazos y están tocando. Ajá, Anika toca tus brazos y tu mano luz va a comenzar a hacer la limpieza desde tus pies, piernas, cintura, pecho. Ujú. Están limpiando todas tus arterias. Esta limpieza arterial, dicen, además te va a ayudar a que te sientas más equilibrado en la vida. Y además va a ayudar a que el flujo del dinero empiece.
a incrementarse porque esa Anika, tú también vienes aquí porque el flujo del dinero no es el que tú consideras más apropiado para ti. Eso es por todos los implantes a nivel intravenoso que tienes. Y Sí, es correcto. se empieza a sentir cómo se destapan todas tus arterias y tus venas. Se siente una energía calientita porque ya está corriendo mejor. Dice Anika, tal vez no se quite el 100% de la contaminación arterial, pero sí lo vamos a reducir a que solo tengas ya entre un 38 y un 40%. Excelente. Esto debido a que, dice, debido a que a los años que llevas con los implantes ya lastimándote a nivel biológico, causaron muchos estragos en tu sangre. Tienes que saber eso, que por eso tú adquiriste tantas enfermedades, sobre todo venéreas. Y te dice, ya casi acabamos, te dice, si se quisiera un 100% de reconstitución sanguíneo, se tendría que hacer toda una transfusión etérica sanguínea para limpiar todos tus vasos capilares. Pero necesitamos primero que tu cuerpo se acostumbre a su nuevo estado a partir de esta sesión. De acuerdo. Sientes cómo fluyen tu corriente sanguínea ya tiene más fuerza y fluye a través de todo tu ser. Listo. Excelente, Pame. También que Sí, validen sus articulaciones si era producto de lo mismo, dolor articular. sí, por envenenamiento sanguíneo debido a nanoimplantes dirigidos al estancamiento del corriente sanguíneo. Comprendo. Causaban rigidez en articulaciones y estancamiento en todos los ámbitos. De acuerdo, Pame. ¿Tuvo una terapia? ¿Ya quedó lo de la sangre limpio? ¿Esa Sí, parte? ya, Ok. Tuvo una así. terapia con un masón, Luis Dorantes, que de alguna forma le ayudaba, pero recaía. ¿Qué pasa con esa terapia? Luis Dorantes, masón. ¿Qué observas? El, el señor Luis tenía un dragón, a través de él actúa un dragón Ujú. y venía a comerse tu salud a cambio de satisfacciones intermitentes. Ujú. Comprendo. Él entró al cristianismo a los 13 años, entró una luz en su corazón etérico y eso le dijeron que evitaba que entidades entraran y tiene un sello energético del rostro de Jesucristo en el brazo. ¿Qué ocurre ahí? Primero, el sello en el brazo, que es realmente ¿es de Yeshua o es un dispositivo, un implante? No, yo le veo una forma es un demonio. Ujú. ¿Es Ah, el mismo demonio azul? sí, Ah, ya, ok. bueno, de esas jerarquías, sí, Ujú. sí, y Se elimina. sí, Igual sí había ahí como tipo dispositivo o algo etéreo en su brazo, se elimina, Pablo. así, de hecho, esta Anika es como si se fuera en el tiempo, le regresara el tiempo a él, al punto en donde le pusieron esos sellos. Ujú. Dice porque los sellos
son tan difíciles de quitar porque no se pueden borrar desde una línea de tiempo distinta al que fueron generados, Ernesto. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, esos sellamientos se deben de quitar desde el punto en el tiempo en donde fueron generados. En el de origen. Sí, ¿Necesitamos ir ahí o lo hace Annika? ya regresó la línea. Ok, entiendo. Excelente. Entonces fue ya modificado, eliminado. Sí, ya te lo están borrando, María, te lo están borrando. Te dice, tú no necesitas sellamientos. Todos los sellamientos vienen de órdenes demoníacas. Ujú. Dice, ellos necesitan los sellamientos para acceder a ustedes. Te dice, nada de sellamientos con sangre, nada de sellamientos con saliva, porque incrementan los efectos de los sellamientos. ¿De acuerdo? Te dice, tienes que tener mucho cuidado con esos sellamientos. No te dejes que nadie te ponga sangre de nada. No te dejes que nadie te ponga saliva de nada. Ni te dejes que nadie te ponga marcas de nada. Tú no necesitas marcas de nada. Las marcas fueron creadas en tiempos muy antiguos por órdenes luciféricas. Y de ahí algunas otras jerarquías las adoptaron para apropiarse de ese humano, de la biología de ese humano y causar los estragos que causan, así como a ti. Te dice, te dice a quienes ustedes han conocido como Yeshua o Maestro Jesús, jamás ordenó la realización de sellamientos. Tienes que saberlo. Sí, 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 Dice sí. él, dice, él los quiere libre, él no quiere marcar como un rebaño a la gente. Ya te lo borraron, tu sellamiento, ese ya te lo borraron. Excelente, Pamela. También validar que lazos o vínculos con sus exparejas, que son dos, Susana y Teresa, si hay algún lazo o vínculo etérico que sea eliminado. Susana y Teresa. También de ahí viene parte, un poco de parte. Siento ¿no? Con la pareja con la que tuvo un hijo, Ujú, este, se incrementó, más bien de ahí se empezó a generar la contaminación sanguínea. ujú, Sí, porque comprendo. ella también tenía sus jerarquías y esas jerarquías son muy expertas en contaminar a la sangre. Por eso él está tan mal también, porque en algún punto fueron dos jerarquías contaminándole la sangre. De acuerdo, Pame. Listo. Otro punto, vamos a ver. Fibromalgia es un negocio. Negocio, tiene un negocio de granja que valide los seres luz, Ánica, que esté libre de brujerías, de portales, de implantes, un bloqueo económico. También a los animalitos de la granja que estén libres de implantes, de entidades. Había un demonio grande cerca de la puerta de entrada Ujú, y le pusieron el sello que tenía él en ujú. su, lo tenía en la puerta de entrada de la granja. Entiendo, era el mismo sello. Es que todo era Sí. de ellos. Ujú,
Correcto. Entonces, el sello y ese demonio eliminados de la granja. Sí, Los animalitos, ¿cómo los ves? ¿Tienen implantes? ¿Están libres? están bien, están Ok, bien. Yo los veo bien. Sí, de acuerdo. Pues me tuvo un sueño donde estaba en una nave y había dos entidades que le sacaron 12 sustancias o 12 enfermedades y una de esas dos entidades le dijo al otro que le dejara dos como control y él vio cómo volvieron a ingresar dos sustancias. ¿Ahí qué pasó? ¿Abducción? sí, eso fue una abducción real. Y además era parte, él logró ver parte de la experimentación que estaban haciendo con él y con sus fluidos internos. Comprendo. Ujú, ujú, ujú. Hay que validar, Pame, que no haya pactos o contratos etéricos con Mario. Bueno, ya uno de ellos se rompió con el sello, Ujú. me dice Ánica. El segundo se debe de romper con la oración. La oración de guerra que hace, Sí, igual, pues que Anika o los seres luz ubiquen el punto de origen la primera vez de la oración, que la recitó, tal cual así le llama, oración de guerra. que dice, em, tú te sentías más fuerte cuando realizabas esta oración de guerra, porque en realidad sí venían estirpes poderosas a ti y sí te defendían, te dice, pero a cambio te estaban comiendo. Ujú. Te dice, estaban comiendo tu andar, o es decir, el poder avanzar en la vida. Y a la larga eso iba a afectar a la zona de tus pies muchísimo. Ahí está. De acuerdo, entonces esa es lo que era la oración de guerra, Mario, para que lo anotes. Siento una respiración, Pame, en el pecho, en las madrugadas, de adentro hacia afuera. ¿Hay que ¿Hay un implante o era el mismo demonio? Así, y aparte me dicen, eran los trabajos que estaban haciendo con él a nivel de la zona cardíaca. Ujú. De acuerdo. Eso Te ya. dice, sí, te dice Ánica, Mario, que no te dejes engañar, que ahora que ya vas a tener tienes tu mano luz contigo, la única sensación que le corresponde es de paz, ¿sí? Te dice, tu mano luz nunca te va a permitir que tú sientas un miedo, y menos un miedo exacerbado, porque los humanos luz más bien damos la confianza de que los sucesos están pasando, ajá, como tú, como lo mejor para ti. Entonces no provocamos miedo, no provocamos alerta, sustos, tampoco provocamos que venga alguien y te engañe, tampoco provocamos que venga alguien y te lastime. Dice, los humanos luz no damos enseñanzas a través del dolor. Todas las enseñanzas a través del dolor son correspondientes de las jerarquías de baja vibración. Así tú puedes reconocer qué es de un humano luz y qué es de una jerarquía de baja vibración. Está bien. De acuerdo, Pame. Am, Desencarnados, abuelos, papá y mamá y un hermano. Son 5 miembros ahí. Sí, Arte, los tenía este dragón. sí.
De acuerdo, observa que se fusionan con sus células y pasan a quinta. Listo. Y su pareja actual, Evangelina, que escaneen su hígado. Cirrosis. La tiene otro dragón. Otra jerarquía. Sí. De acuerdo. Le están afectando los pies, Neto, también, ¿eh? Ujú. Me Ah, hacen ver que es como si le afectaran los pies a ella. entiendo. Esa hace otra jerarquía, sí necesita su propia sesión. Sí. Pame, de acuerdo. Entonces, ya quedó lo del brazo, ujú, los vínculos, lo de la zona sexual, sangre, pie, brujerías y trabajos esotéricos vigentes, también que los eliminen. Sí existen. Ya. Engramas ancestrales, de igual manera. Ah, tiene él, Mario tiene, me están enseñando 6 engramas ancestrales donde lo quemaron por brujería, Neto. De Y acuerdo. de ahí también viene la sensación de picor, incluso enrojecimiento de la piel. Ujú. Que los E- elimine, Pame. Sí, dime. Esos, esos se activan, esos engramas los estuviste activando cada vez que pensabas en brujerías, Mario. Se activaban porque tienes 6, 7 vidas donde te acusaron de hacedor de trabajos esotéricos, de brujo, de hechicero, ¿sí? Y Ujú. te quemaron. De hecho, hay de hecho, en 2 líneas del tiempo, es como que te hacían, de esos castigos donde te estiraban las extremidades y te cortaron del estómago, ¿sí? También de ahí te puede venir sensación así como de que, no sé, de que se rompen los ligamentos, de que, no sé, de Sí, sí, sí. malestar en tu estómago, porque se habían estado activando cada vez que tú pensabas en brujerías. Listo. De acuerdo, Pame. Ya está. Entonces Se todo quita. eso ujú, quedó eliminado, limpio. Am, regresamos. Vamos a ese punto. Entonces, el dragón Udremak está ahí paralizado. Que los seres luz eliminen al dragón y las bases subterráneas. 42 bases, Pame. Igual, todas las entidades ya fueron eliminadas. Sí, Partículas eliminadas al 100% sin opción a revertirse. sí, Excelente. Vamos al punto, Pame, donde conectamos con Carmen 1516 DC. sí. ¿Cómo observas esa línea de tiempo? Ya la gallina ya cambió por una paloma muerta, pero ya no tiene brujería, ya es como por una causa natural. Excelente. Y ubica un momento en esa línea donde está totalmente feliz y en plenitud, Carmen. Ya tiene un hijo y está feliz con su familia, una familia completa, sin soledad. Ya no siente ese miedo hacia nativos. No, ya no. De acuerdo. Observa que se fusiona con su ser luz y pasa a quinta con Acta Mise. Sí, Un excelente panel. Regresamos 2025 con Mario. sí, ¿Y por dónde va a ingresar Acta Mise? zona sexual, De acuerdo. Déjame con su ser luz Acta Mise. sí, Uno, dos, haz cambio. Tres. Acta Mise, ¿me escuchas? te escucho, Ernesto. De acuerdo. Ya libre, fortalecido.
muchísimo implante, muchísimos engramas, bloqueos con tu aspecto físico ya limpio. Y él te escucha directamente. ¿Tienes algún consejo, palabras para él, para Mario? Jamás permitas que te vuelvan a agarrar y a consumir. Cuídate mucho. No confíes en todo lo que otros te ofrecen para decir ni hacer. Sigue a tu corazón, sigue el sendero de tu corazón. Sé tú mismo camina por tu sendero y así continuarás en libertad. Excelente. ¿Alguna recomendación física de toda la limpieza que se hizo etérico en este momento? Come bien, come a tus horas. En tu caso es muy importante que comas siempre a las mismas horas, porque tu cuerpo lleva mucho tiempo en un estado de desbalance y eso se incrementa si tú te alimentas o duermes en distintos horarios. Sabemos que puede ser complicado que logres esta armonía en tiempos, pero puedes lograrlo, es para tu mayor bien, es para tu bienestar. Excelente. Mensaje entregado. Hectámice. Déjame hablar con Pamela. Haz cambio. Uno, dos, tres. Abrazo de luz. Listo, Neto. De acuerdo, Pame. Sí, Observa, eleva rango de frecuencia de vibración de Mario e ingresa a zona sexual. listo, Dragón eliminado, bases eliminadas. Te despides. Cuando estés lista, me lo dices. listo, lista, Neto.